Buenos días y bienvenidos al webinar de Microsoft Purview y Microsoft Fabric, Better Together. En esta sesión, con María Jesús Romero, Pre-Sales Consultant en Bernetech, exploraremos cómo la integración entre Purview y Fabric potencia la gestión y el análisis de los datos en entornos empresariales modernos. Descubriremos cómo estas tecnologías complementarias pueden facilitar un gobierno de datos robusto, mientras optimizas el flujo de información desde su origen hasta su explotación final. Exploraremos las posibilidades y beneficios clave de esta integración, proporcionando una visión de cómo transformar los datos en conocimientos con un enfoque gobernado y escalable. Esta es una oportunidad única para descubrir de forma práctica cómo la integración de Purview y Fabric las convierte en los mejores aliados estratégicos para maximizar el potencial de tus datos. Os animamos a hacer preguntas si tenéis alguna duda y las contestaremos al final sin ningún problema. Adelante, María Jesús, todo tuyo, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Rodri, y buenos días a todos. Tal y como ha introducido Rodri, hoy venimos aquí básicamente a dar unas pinceladas acerca de las principales características que ofrece actualmente la integración entre Microsoft Purview y Microsoft Fabric. Y para ello vamos a dividir el webinar de este modo. En primer lugar, nos vamos a poner un poco en contexto, poniendo sobre la mesa los principales desafíos del panorama actual de datos, identificando quién es quién en la integración entre Purview y Fabric y anticipando un poco cómo puede ayudarnos esa integración a hacer frente a los desafíos que hemos comentado. Una vez que ya estemos puestos en contexto, vamos a dar un repaso a las principales funcionalidades que podemos encontrar para el origen de datos de Fabric desde el propio portal de Purview, con su demo correspondiente. Después vamos a repasar las principales funcionalidades de Purview que podemos encontrar directamente en el portal de Fabric, con su demo correspondiente también. Y ya para finalizar, vamos a destacar cuáles consideramos nosotros que son los principales beneficios que tiene esta integración. Así que vamos a ello. Bueno, al final, si tuviéramos que hablar de los principales desafíos del panorama actual de datos, podríamos destacar estos que veis en pantalla, ¿vale? Pues múltiples plataformas de datos y análisis, datos aislados e incompletos, diferentes herramientas para la gestión de acceso, falta de comprensión de los datos y contexto de negocio. Y aunque sabemos que esto lo estáis viendo todos los días, a todas horas seguramente, a nosotros siempre nos gusta empezar con esta diapositiva cuando hablamos de algo relacionado con el gobierno, porque es que es verdad. No es solo lo que se pone en el papel, sino que nosotros al menos nos lo estamos encontrando día a día, ¿vale? Todavía nos encontramos con clientes que tienen 10.000 millones de plataformas en 14 sitios diferentes, con muchísimas herramientas diferentes, con personas de diferentes departamentos o incluso del mismo departamento que no entienden lo mismo por un mismo término de su negocio. Y al final este tipo de cosas, pues, por ejemplo, esto último de que no exista una misma comprensión, un mismo entendimiento de lo que es un término de negocio, que al final relacionamos con nuestros datos, pues puede llevar a situaciones incómodas, por ejemplo, en la presentación de estadísticas en diferentes comités directivos, porque pues puede ser que diferentes personas lleven el mismo dato supuestamente, pero con resultados diferentes, como consecuencia de que están interpretándolo de una forma diferente, que no existe ese criterio común, ¿vale? Entonces, al final es una realidad y por eso a nosotros siempre nos gusta ponerlo esto sobre la mesa. Bueno, para hacer frente a gran parte de estos desafíos, pues Microsoft está apostando muy fuerte por Microsoft Fabric y Microsoft Purview, ¿vale? Que son nuestros protagonistas del webinar de hoy. Y antes de entrar en materia y comentar las funcionalidades de estas herramientas, creo que es importante hacer una breve presentación, ¿vale? Un quién es quién en esta historia. Y bueno, podríamos poner definiciones mucho más extensas, ya sabéis que sobre todo de Fabric, de Purview también, últimamente hay muchísima información, muchísima documentación por parte de Microsoft, pero al final nosotros nos hemos quedado con lo que veis en pantalla, ¿vale? Por una parte, tenemos a Microsoft Fabric, que es una plataforma de análisis end-to-end que reúne todos los datos y todas las herramientas de análisis que las organizaciones necesitan en una única plataforma. Es decir, ellos quieren que los usuarios, los diferentes perfiles que trabajan con datos en una organización, pues lo hagan todo desde una plataforma unificada.
Esto ayuda a simplificar y a eliminar silos de información y, bueno, entre otras cosas, ¿vale? Por otra parte, a Microsoft Purview, que es un conjunto de soluciones que facilita la gobernanza, protección y gestión de todo el patrimonio de datos de tu organización, ¿vale? De todos los datos, estén donde estén. Sus funcionalidades, las funcionalidades de Purview, permiten dar respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo saben los usuarios qué datos hay disponibles y si son o no de calidad? ¿Contienen los datos información confidencial o personal? ¿Cómo pueden los administradores de datos administrar esos datos cuando puede que no sepan qué tipos de datos existen ni dónde se encuentran? Bueno, en línea con lo que comentábamos antes de esa comprensión de ese contexto de negocio, pues también hay preguntas como qué significan esos datos y qué impacto tienen en los diferentes procesos de negocio de nuestra organización, ¿vale? Y ahora sí, una vez hechas las presentaciones, sí que me gustaría destacar, creo que siempre que hacemos, cuando hicimos el webinar de Purview también lo destacamos así, que en este caso también ambas son herramientas de apoyo a la gestión y gobernanza de datos, pero que aquí lo ideal, y siempre lo comentamos con nuestros clientes, sería que todo estuviera dentro de un marco, de una estrategia de gobierno del dato, ¿vale? Es verdad que en este webinar nosotros nos vamos a centrar más en las herramientas como tal, pero nos gustaría recordar que eso, pues que lo ideal es tenerlo dentro de un marco de una estrategia de gobierno. Es decir, que ni Fabric ni Purview hagan la guerra por su cuenta, por así decirlo, sino que sean parte de una estrategia común, ¿vale? Que esté definida. Y no quiero que os asustéis cuando digo esto al escuchar la palabra gobierno del dato, porque sí que es cierto que cuando hablamos con clientes acerca del gobierno de datos suelen reaccionar como nosotros no estamos preparados para esto no es para mí aún, pero al final es más simple de lo que pensáis, ¿vale? Algunos ejemplos de actividades de gobierno pueden ser algo tan simple como saber a quién hay que avisar de ciertos cambios en los datos, quién tiene la responsabilidad sobre ciertos datos, y en la mayoría de casos son cosas que ya estáis haciendo de una forma u otra, ¿vale? Y que simplemente hay que definirlo bien para poner orden y hacerlo pues de una mejor forma, una forma más eficiente a la que se está haciendo actualmente, ¿vale? Y una vez que hemos planteado al principio los principales desafíos que nosotros consideramos que presenta actualmente el panorama actual de datos y hechas las presentaciones de nuestras dos herramientas protagonistas de hoy, pues sí que es hora de destacar cómo nos ayuda la integración de estas a hacer frente a esos desafíos, ¿vale? Y principalmente nos ayudan porque permiten, por una parte, la gestión integral y unificada de todo nuestro patrimonio de datos desde una única plataforma, básicamente. Nos permiten también, nos facilita tener clara la propiedad de nuestros datos y facilitar también su democratización. Y por último, y no menos importante, pues tener esa visión unificada desde una única plataforma de todo nuestro patrimonio de datos con descripciones e información de interés y de valor que nosotros necesitamos de los distintos activos de datos que disponemos. ¿Vale? Y quiero resaltar que en este webinar no nos estamos centrando en las funcionalidades de gobernanza. Cuando veis que no aparece nada de privacidad, protección y tal, porque en cuanto a la parte de Purview, igual que hemos ido haciendo en el resto de webinars que hemos hecho relacionados con Purview, nos estamos centrando en las funcionalidades de gobernanza, ¿vale? No vamos a entrar en esas funcionalidades relacionadas más con lo que antiguamente era el portal de cumplimiento, ¿vale? Ahora sé que se ha unificado en la misma plataforma. Pero bueno, que si estáis interesados, nos podéis escribir sin problema y os contactaremos, os pondremos en contacto con la persona de nuestro equipo que controla más esa parte de cumplimiento y listo, ¿vale? Y bueno, como os anticipaba al inicio, una vez que nos hemos puesto en contexto con esta introducción, sí que vamos a echar ya un vistazo a las funcionalidades. En primer lugar, a las que podemos encontrarnos para el origen de datos de Microsoft Fabric directamente en el portal de Microsoft Purview. Y para ello vamos a empezar con el mapa de datos. ¿Y por qué? Pues porque a través del mapa de datos de Purview es desde donde nosotros vamos a conectarnos a nuestro origen de datos de Fabric y hacer lo necesario para traernos la información, para extraernos esos metadatos de los elementos de Fabric a Purview, ¿vale? Si habéis estado ya en webinars previos en los que hemos hablado de Purview, recordad, y si no habéis estado lo comento de nuevo,
que nosotros cuando nos traemos información a Purview desde un origen de datos, no nos traemos datos, nos traemos metadatos, es decir, información de esos datos, ¿vale? Pero nosotros no vamos a ver datos como tal en Purview. ¿Vale? Y bueno, ¿y en qué funcionalidades podemos encontrarnos concretamente para Microsoft Fabric en nuestro mapa de datos de Purview? Pues lo primero, y muy importante, es que Purview cuenta con un conector nativo disponible para Microsoft Fabric, ¿vale? Y esto nos va a facilitar mucho conectarnos al origen para extraer la información que os decía, ¿vale? Además, permite seleccionar un ámbito y esto, aunque parezca muy obvio, es importante porque al principio cuando sacaron el conector con Fabric y estaba menos desarrollado, si yo quería traerme información a Purview solo de ciertas áreas de trabajo de Fabric, no podía. Lo que me permitía hacer era escanear directamente toda la información de todas las áreas de trabajo que hubiese en mi tenant de Fabric, ¿vale? Sí que nos permitía hacer la distinción entre, oye, excluye las áreas de trabajo personales, pero por lo demás nos traía todo, ¿vale? Entonces ahora, desde hace ya tiempo, sí que nos permite seleccionar ese ámbito. Está en versión preliminar, pero se puede, ¿vale? Y bueno, una vez que nosotros hacemos ese escaneo, ese examen de nuestro origen de datos de Fabric, de los elementos del área o áreas de trabajo que hayamos definido en ese ámbito, nos va a traer información de esos elementos a nuestro catálogo de datos de Purview, llegando actualmente hasta nivel de tablas delta y ficheros, que hasta hace poco no se podía tampoco, ¿vale? Se quedaba, para que os hagáis una idea, a nivel de Lakehouse. Nos traía todos los elementos de Fabric hasta, por ejemplo, Lakehouse, Warehouse, pero no bajaba hasta las distintas tablas y ficheros que teníamos en ese Lakehouse. ¿Vale? Entonces, esto sí que lo hemos resaltado, es novedad, llevan unas semanas aproximadamente. Antes estaba en preview privada, pero ya está pública. Ahora sí que nos permite bajar hasta ese nivel. ¿Vale? Y la verdad es que se nota que están trabajando mucho por parte del equipo de Microsoft en mejorar esta integración. Y bueno, en Roadmap, si lo habéis visto, también lo tienen, y por lo que nos han comentado ellos en alguna presentación, están apostando muy fuerte por esta integración. Vale, entonces, ¿cuál sería, tras ese escaneo del origen de datos, el resultado? Pues que vamos a tener todos nuestros elementos de Microsoft Fabric incluidos en un catálogo de datos de Purview, ¿vale? Con información, pues como los campos que tienen las distintas tablas, descripciones de esos campos, usuarios y permisos, clasificaciones, linaje. Y si os habéis fijado, pongo algún asterisco por ahí, y es que no todo es bueno 100% actualmente, porque como os digo, el conector, bueno, frente a otros conectores que hay en Purview lleva poco tiempo y le van añadiendo funcionalidades poco a poco, pero por ejemplo, pues una de las cosas menos buenas, por así decirlo, que una de las funcionalidades que todavía no han añadido y que sí existe para otros orígenes de datos, es la posibilidad de añadir clasificaciones automáticas, de forma automática, cuando hace el escaneo. Es decir, pues que cuando hace el escaneo del origen de datos, por ejemplo, una tabla de Azure SQL, si hay una tabla con nombres, con datos de nombres, de names y tal, pues te ponía como una especie de etiqueta, una clasificación que decía que ahí había esa información, te ponía esas clasificaciones automáticamente. En Fabric de momento no, ¿vale? Sí que las podemos añadir manualmente, pero aún no ha llegado la clasificación automática. Pero vamos, al ritmo que van las cosas, estoy segura de que pronto llegará. Pero bueno, en resumen, lo primero que tenemos que hacer al final es listar nuestros activos de datos e incluirlos en un catálogo de datos con la información que nos traiga por defecto, y ya la enriqueceremos más. Y bueno, esto lo vamos a poder hacer, esta parte de listar esos activos de datos, esos elementos que tenemos en el origen, de listarlos, podemos hacerlo gracias al mapa de datos de Microsoft Purview actualmente, ¿vale? Y en un momento lo vamos a ver para que lo veáis más visual en la demo. Y bueno, y una vez, como os decía, que tenemos ya nuestros activos de datos ahí listados en el catálogo de datos de Purview, pues con la información que nos haya traído automáticamente, sí que podemos comenzar desde el propio catálogo de datos a gobernarlos, ¿vale? Pues podemos crear dominios de gobernanza, que al final lo que van a permitir es a los usuarios de los distintos dominios de nuestra organización administrar sus datos bajo una estrategia común. Podemos también añadir esos activos de datos, esos elementos de Fabric, en este caso, que hemos escaneado, a productos de datos que estén orientados a casos de uso de negocio específicos,
Ahora veremos un ejemplo en la demo. Y bueno, vamos a poder enriquecer información de nuestro catálogo con términos de glosario que faciliten la comprensión de los datos que hemos comentado antes, con OKRs. Vamos a poder también evaluar la calidad de nuestros datos y, finalmente, algo que consideramos muy importante es nos va a permitir, una vez que hayamos enriquecido todo eso, nuestro catálogo con toda esa información, facilitar a los usuarios de nuestra organización el descubrimiento y acceso a la información correcta. Y esto al final, utilizado de la forma adecuada, siempre va a favorecer la identificación de nuevos casos de uso que pueden resultar de interés para la organización, ¿vale? Y bueno, ahora sí, una vez repasadas estas funcionalidades, vamos a ir al portal de Purview para verlo rápidamente, ¿vale? Vale, bueno, como os comentaba en las diapositivas, dentro de nuestro mapa de datos, una de las cosas de las que disponemos para el origen de Fabric es un conector nativo, ¿vale? Si yo le doy al apartado de registrar orígenes, pongo Fabric, pues veis que aquí tengo la posibilidad, ¿vale? Aquí directamente veis que, como estoy accediendo con mi usuario, me detecta el tenant de Fabric, pues tampoco tengo que poner mucha más información. Por eso os comentaba que el hecho de contar con un conector nativo nos facilita mucho el proceso de conectarnos a ese origen de datos. Sí que es cierto que, bueno, pues previamente desde Microsoft Fabric pues ha habido que gestionar una serie de permisos y tal, ¿vale? Pero una vez hecho eso, una vez cubiertos los requisitos previos, el proceso es muy sencillo. Pondría pues, un nombre a ese origen de datos. Veis que aquí nosotros tenemos uno creado que le hemos puesto Fabric DS y ya está el dominio. Solo tenemos un dominio en este caso, ¿vale? Que es el que tiene el nombre de la cuenta del recurso de Purview y tendríamos que seleccionar una colección que es como una cajita que va donde vamos a por así decirlo, la colección que definamos, vamos a poder volcar luego los datos, la información que nos traigamos de los elementos de Fabric en un nivel o en otro, ¿vale? Entonces nosotros, pues en este caso lo hemos puesto directamente desde la colección raíz, desde la superior, porque esto nos va a permitir volcar datos a todas las cajitas que haya por debajo, ¿vale? Estas colecciones ya lo hemos comentado también en algún webinar, donde hemos profundizado más en Purview y en sus funcionalidades. Al final lo que nos permiten es organizar nuestros activos de datos, dentro de nuestro catálogo de datos, pues organizar esos activos como en diferentes cajitas y gestionar desde ahí también los permisos, ¿vale? Los roles de los usuarios que pueden acceder a Purview. Pero bueno, simplemente por si no habéis visto antes Purview, que lo tengáis un poco, por poneros un poco en contexto, ¿vale? Pues esta es una de las cosas que os había comentado, que tenemos la posibilidad, tenemos ese conector nativo directamente en el portal de Purview y una vez que nosotros pues tenemos registrados ese origen de datos, tenemos establecida esa conexión con Fabric, lo siguiente es ya escanear la información que hay ahí en el origen, ¿vale? Entonces, voy a hacerlo como si fuera a hacerlo de cero, pero no lo voy a lanzar, ¿vale? Veis que aquí hay un botoncito, le he dado muy rápido, pero es el con el que se hacen los escaneos o exámenes. Si hablo de escaneos o exámenes es lo mismo, ¿vale? Y aquí yo os comentaba, nos permite seleccionar ámbito a la hora de escanear ese origen, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que os decía, que bueno, que eso del ámbito puede parecer muy obvio, pero que no siempre ha sido así. Antes solo nos dejaba lo que os decía, incluir o excluir las áreas de trabajo personales, pero del resto nos traía toda la información de todos los elementos de Fabric, de todas nuestras áreas de trabajo, de nuestro tema. ¿Vale? Entonces, ahora al menos sí que nos permite seleccionar ese ámbito, como vais a ver. ¿Vale? Pues bueno, en este caso yo voy a excluir las áreas de trabajo personales. Nuevamente la colección pues es indicar en qué cajita de esta vamos a querer que se vayan los datos que escaneemos. Probamos conexión, todo correcto, y si le damos a continuar ya vemos esta opción de definición del ámbito de examen. Si veis, está en versión preliminar. ¿Vale? Entonces aquí ya sí que nos aparecen pues dentro de nuestro tenant de Fabric
todas las áreas de trabajo que tenemos disponibles, ¿vale? Entonces, yo para nuestro ejemplo, pues bueno, como he dicho, no lo voy a lanzar, pero ahora lo veréis. Yo ya tengo un examen creado, un examen definido para este área de trabajo, que es el sector hotelero en España, ¿vale? Podríamos seleccionar varias áreas de trabajo a la vez, ¿vale? Yo he seleccionado solo una, pero si queréis escanear al mismo tiempo varias áreas de trabajo, podéis ir a hacerlo dándole a agregar lista, ¿vale? Una vez que la tenemos seleccionada, le damos a continuar y aquí, igual que en la mayoría de los orígenes de datos, nos permite ejecutar este examen del origen de datos una sola vez de forma manual e incluso programarlo de forma periódica. Pues oye, yo quiero programarlo para que se ejecute una vez al mes, porque así, pues si hay cambios en mis datos, se reflejan en el catálogo de datos de forma automática, ¿vale? Entonces, en este caso, pues una sola vez y ya está, ¿vale? Ya el próximo paso sería guardar y ejecutar el examen y listo, ¿vale? Como veis y siempre hemos comentado cuando hemos hablado de Purview, la verdad que la interfaz hace que sea bastante sencillo realizar los diferentes procesos, ¿vale? Entonces, eso. Como os he dicho, yo ya había creado el examen, yo ya ejecuté el examen sobre esa área de trabajo. Si me voy aquí al detalle, pues yo tengo un área de trabajo que se llama Scan Fabric Workspace sector hotelero de España, ¿vale? Y aquí yo ya lancé este examen y lo que hizo es que el estado es completado. Una vez que se completó el examen, me llevó la información de los elementos que yo tenía en ese área de trabajo a mi catálogo de datos, ¿vale? Entonces, si yo me voy aquí a catálogo unificado, que me aparece como soluciones relacionadas, os voy a mostrar para que veáis un poco qué información nos trae Purview automáticamente el origen, sin que nosotros añadamos de momento nada, ¿vale? Si yo le doy a recursos de datos, voy a hacerlo en este caso rápido, ¿vale? Aquí igual, pues en otros webinars de Purview sí que hemos ido detallando un poquito más las diferentes opciones que hay de consultar datos. En este caso voy más rápido, ¿vale? Porque no es el objetivo. Yo en ese caso los datos, cuando definí el examen, el escaneo, le dije que se los llevase aquí, a esta colección. Y bueno, aquí veis que ya tenemos un catálogo de datos, ¿vale? Donde nosotros podemos ir filtrando, ¿vale? Para buscar y ya vemos elementos que nos ha traído. Pues mira, uno de los elementos es un informe de Power BI, un modelo semántico, ¿vale? Si yo entro en el modelo semántico, veis que ahora mismo el activo en sí no tiene una descripción, pero la tendría si yo en el origen se la hubiera puesto. Esto es una de las cosas que si yo a este modelo semántico lo hubiera puesto en el origen, Purview lo detecta y se lo trae, ¿vale? Aquí, si me voy, por ejemplo, a propiedades, vemos que hay información, por ejemplo, de los usuarios, incluso los permisos que tienen, ¿vale? Sobre este elemento, que esto pues, puede ser interesante. Y en esquema, ¿vale? Me aparecen de este conjunto de datos pues las diferentes tablas que hay y sus campos, ¿vale? Veis que hay una columna que pone descripción de la columna, que en algunos casos viene cumplimentada. Pues aquí lo que os he dicho antes, viene cumplimentada porque yo en el origen, a las distintas columnas, pues es buena práctica, ¿vale? Ya lo sabéis, le puse su descripción, ¿vale? De todas formas, aquí Purview te deja editar y añadir esa información, ¿vale? Pero bueno, lo ideal es, si se puede, añadir esa información en el origen, ¿vale? Entonces, por defecto, si vosotros habéis puesto información en el origen, os la trae, ¿vale? Aquí podríamos añadir términos de glosario, clasificaciones. Esta parte de clasificaciones es la que os decía, que hay algunos orígenes de datos que automáticamente, cuando te examina el origen, pues oye, aquí hay comunidades autónomas. Pues si Purview detecta que está trayéndose información de un campo que contiene comunidades autónomas, aquí te pondría una clasificación, oye, esto es una comunidad autónoma. Y esto luego pues sí que te facilita la búsqueda de recursos de datos porque tú aquí cuando te vienes al catálogo de datos, como os he dicho, tenéis filtros, ¿no? Entonces, pues si tuviésemos clasificaciones, veis que ahora mismo no hay ninguna en este caso, pues podríamos necesitar en algún momento dado encontrar todos los activos de datos, todas las tablas que contengan información de DNIs. Pues una clasificación es DNI,
filtraríamos y nos aparecerían directamente. ¿Vale? Pero bueno, en este caso llegará, lo podemos añadir de forma manual. ¿Vale? Y bueno, esto es lo que nos trae tal cual, por así decirlo. ¿Vale? He pasado súper rápido, pero bueno, podréis añadir también información de contacto, pues oye, expertos que pueden darnos información sobre este dato propietario, pero esto ya la mayoría hay que añadirlo, ¿vale? Entonces, como os he dicho también antes, una vez que nosotros ya tenemos listados en nuestro catálogo de datos esos elementos, ¿vale? Pues podemos enriquecerlos aún más, podemos, lo que decíamos como federación de la gobernanza de datos, ¿vale? Por ejemplo, pues podríamos crear, ¿vale? Dominios de gobernanza, como os comentaba, en este caso para nuestro ejemplo, yo he creado aquí un dominio de gobernanza que se llama análisis de expansión y nuevos mercados, ¿vale? Y dentro de este dominio de gobernanza, pues con los elementos, con algunos de los elementos que yo me he traído de Fabric, me he creado un producto de datos que se llama Turismo Hotelero en España, ¿vale? Al final lo que me he traído es información de datos del turismo hotelero en España y he creado un producto de datos, ¿vale? Como un producto de datos que contiene pues tablas, informes, modelos semánticos que yo ya he verificado que se pueden utilizar pues, para evaluar, por ejemplo, oportunidades de expansión, en este caso para evaluar si una empresa pues, puede expandir su negocio a abrir, por ejemplo, hoteles en España, ¿vale? Y he incluido unos recursos de datos dentro de ese producto de datos, ¿vale? Pues en este caso había una tabla de ubicación, de calendario, impuestos, ocupación, ¿vale? Y se han incluido aquí. Entonces, ya podemos ir enriqueciendo con información de, oye, esto nosotros hemos creado un producto de datos, contiene esta información, el usuario cuando venga a ver este producto de datos, pues puede ver, vale, este producto de datos contiene toda la información que yo necesito para hacer un análisis del turismo hotelero en España, podría solicitar acceso, ¿vale? Desde la parte de detección, si se viene a este producto de datos, al usuario le va a aparecer por aquí, a mí no me aparece ahora mismo, ¿vale? Pero le va a aparecer aquí un botón de solicitud de acceso, ¿vale? A mí me aparece porque soy ahora mismo la propietaria, ¿vale? Entonces, ¿qué más podríamos hacer una vez que nosotros ya nos hemos traído esos activos a nuestro catálogo? Pues todo lo demás, ¿vale? Dentro de ese dominio de gobernanza, nosotros también podemos crear términos de glosario relacionados, pues ratios en concreto, qué entendemos por ese ratio, cómo se calcula, y añadir esos términos de negocio a ese producto de datos, ¿vale? Si volvemos al detalle del producto de datos, vemos que tiene términos de glosario asignados. Oye, pues ya con eso, si me voy a la definición, puedo entender más qué datos incluyen estas tablas o estos informes o estos modelos semánticos, ¿vale? También podría añadir OKRs, ¿vale? Relacionados con ese dominio de gobernanza, pues oye, un OKR es identificar el mejor mercado para la expansión del próximo año y de resultados clave, pues analizar 5 mercados potenciales en los próximos 6 meses, ¿vale? Todas las funcionalidades que incluye Nueva Purview relacionadas. Y otra de las cosas también interesantes y que se pueden hacer ya con las tablas Delta que nos traigamos de Microsoft Fabric es trabajos de calidad de datos, ¿vale? Aquí tengo el producto de datos que hemos visto que contenía las tablas Delta que me he traído al escanear Fabric y veis que para una de esas tablas en concreto yo he podido ejecutar, del resto no hay porque no he lanzado el examen, pero se podría también, ¿vale? Tengo una puntuación de calidad, ¿vale? Si yo entro en esa tabla, pues he podido ejecutar un perfilado de datos, ¿vale? Si voy aquí a perfil, pues esto hace que yo pueda disponer de información de los campos que contiene esa tabla. Por ejemplo, si me voy al de mínimo coeficiente IAE, pues me da información de los nulos que contiene esa tabla, valor mínimo, máximo, promedio, desviación estándar, es la distribución, ¿vale? Y además, yo aquí os había mostrado que tenía una puntuación de calidad porque también puedo definir reglas de calidad y ejecutar exámenes sobre ese activo de datos que evalúen si se están cumpliendo esas reglas o no. Pues oye, una, por ejemplo, puede ser que el campo mínimo a coeficiente IAE, pues no puede contener
vacíos, ¿vale? Pues en este caso contiene 15, entonces no le da una puntuación del 100%, ¿vale? Entonces también voy a poder definir reglas de calidad y ejecutar exámenes de calidad sobre esas tablas delta, ¿vale? Y bueno, yo al principio os dije que veríamos las funcionalidades que presenta la integración entre ambas herramientas, tanto desde el portal de Purview como desde el portal de Fabric, ¿vale? Y una vez vistas las del portal de Purview, sí que muy rápidamente, porque no, al final el webinar es cortito, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo a las que encontramos desde el portal de Fabric. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de una funcionalidad, ¿vale? Que se llama Centro de Microsoft Purview en Fabric o Purview Hub, que es básicamente una página centralizada de Fabric que ayuda a los administradores y usuarios de Fabric a administrar y controlar su patrimonio de datos de Fabric, ¿vale? Al final lo que ofrece principalmente es informes listos para usar, donde aparece información de las áreas de trabajo que hay, a las que en este caso pues, tú tienes acceso como usuario, los elementos de Fabric que hay en esas áreas de trabajo, datos confidenciales, certificación de elementos. ¿Vale? Al final, estos informes, por así decirlo, existen dos vistas personalizadas, ¿vale? Y va a depender según del perfil que tengas. Si eres un administrador de Fabric en tu organización, pues vas a ver unas cosas, y si eres simplemente usuario, pues vas a ver todos los elementos, te van a ser informes de lo, pues al final de aquellos elementos, áreas de trabajo a las que tú tengas acceso. El administrador pues sí que va a tener una visión mucho más completa, ¿vale? Y algo interesante, además, es que desde esta página de Fabric podemos acceder a través de un botón directamente al portal de Purview, ¿vale? Como por ejemplo, podemos acceder directamente desde Fabric al catálogo de datos de Purview, ¿vale? En un momento lo vamos a ver en la demo para que lo veáis y lo ubiquéis visualmente. Y tras esta primera funcionalidad, ahora llega la que es, yo creo que en estos momentos, porque sí que estoy jugando más con ella, mi preferida, ¿vale? Y entonces os presento la funcionalidad de análisis e información de autoservicio o Self-Service Analytics, que está en preview, ¿vale? Pero al final lo que nos permite básicamente es exportar los datos de la actividad que nosotros realizamos en Microsoft Purview a nuestro OneLake de Fabric, ¿vale? ¿Qué información nos trae? Pues actualmente nos trae información pues, de todos nuestros activos de datos, de la información de esos activos de datos, clasificaciones, de términos de glosario, productos de datos, actividades, de todo lo que hemos hablado de las actividades de calidad, de evaluación de la calidad de datos que se hagan, toda esa información de cosillas que hemos ido haciendo en Purview nos la exporta a nuestro OneLake de Fabric, ¿vale? ¿Y cuáles serían los pasos que nosotros consideramos que habría que dar para sacar provecho de esta funcionalidad? Pues yendo un poco comenzando por abajo, lo primero es llevar a cabo las tareas incluidas en tu estrategia de gobernanza de datos, tanto las tareas que realizas en Purview como fuera. Lo que hemos comentado antes, al final, Fabric y Purview son herramientas de apoyo, ¿vale? Pero aquí lo ideal, y siempre que vemos este tipo de cosas con clientes, es definir una estrategia de gobierno y en base a lo que se define esa estrategia, pues llevarla, por así decirlo, llevar esas actividades, las que se puedan, claro, a Purview o a Fabric, ¿vale? Entonces, lo primero es eso, pues oye, gobierna tus datos, pues en Purview, pues primero registra tus activos de datos, enriquecelos con información, crea tus productos de datos, analiza la calidad de esos datos, al final todo eso generar información, que hasta hace poco pues se quedaba ahí, tú la podías ver en Purview, pero no te la podías exportar, ¿vale? Una vez que hemos generado esa información, ¿vale? En base a nuestra actividad con la herramienta, podemos exportar un modelo de datos con toda esa información desde Purview a OneLake de Fabric, ¿vale? Aquí lo que nos exporta es
es un modelo en tercera forma normal, ¿vale? Entonces, luego para explotarlo sí que habría que crear un modelo dimensional, pero bueno, la información te la exporta. Luego ya en Fabric, que para eso está, pues puedes hacer las transformaciones necesarias para tú preparar tu modelo y generar tus propios informes. ¿Vale? El siguiente paso, enriquecer la información. Aquí tengo que integrar los datos de nuestra actividad en Purview con otros datos de interés de tu organización. Al final, eso pues, con Purview Purview nos podrá servir de apoyo para ciertas tareas de gobernanza y de gestión de datos de nuestra organización, pero probablemente pues tengamos otra información de interés por fuera en otras bases de datos, en otros ficheros, que puede resultar interesante integrar con esta información que ya tenemos de actividad de Purview, ¿vale? Os pongo aquí el ejemplo de logs de acceso, ¿vale? Porque, por ejemplo, si imagináis que nosotros tenemos una base de datos con información de logs de acceso, pues podríamos llegar, combinándolo con la información que nos exporta Purview del portal, podríamos llegar a dar respuesta a preguntas como: ¿los activos más accedidos son los de mayor calidad? ¿Qué perfiles de usuarios acceden más a datos sensibles? O, por ejemplo, los usuarios con más accesos o más solicitudes de acceso a ciertos datos han recibido formación en gobernanza, es decir, saben la responsabilidad que tienen por estar utilizando este tipo de datos. Y al final, esto es algo que en su día nos pidió un cliente con el que estábamos trabajando en ese momento en Purview, porque decía, vale, ellos al final lo que hicieron fue, estaban utilizando otra herramienta de gobierno y se querían pasar a Purview porque estaban migrando a Fabric y veían interesante la integración. Y claro, ellos pues tenían su propio departamento de gobierno de datos, tenían su estrategia también súper bien definida y tal, y pues decían, oye, nosotros es que pues mensualmente, nosotros al final tenemos que hacer un seguimiento de de las actividades que realizamos relacionadas con la gobernanza de datos, y si nosotros pudiésemos exportar esta información de cosas que hacemos en Purview e integrarlo pues con otra información que nosotros tenemos disponible, crear nuestros propios KPIs, informes personalizados, pues nos vendría muy bien. Y en ese momento no estaba esta funcionalidad todavía y bueno, pues ahora está disponible y con esto podríamos hacerlo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ambas, tanto la del centro de Purview en Fabric como esta de análisis de información de autoservicio directamente en una demo para que podáis verlo un poquito de forma más visual, aunque no sea con mucha profundidad. Vale, por una parte, yo os hablaba primero de esa funcionalidad que es como una plataforma que hay directamente en el portal de Fabric que se llama Centro de Purview, y a esa funcionalidad podemos acceder desde, bueno, pues desde el portal de Fabric, ¿vale? Arriba, en la rueda, aquí hay al final del todo, hay una opción que pone Microsoft Purview Hub Preview, ¿vale? Es esta. Si no habéis accedido nunca, va a tardar un pelín en generarse el informe, ¿vale? Pero una vez que ya hayáis accedido, esto os tarda súper poco. ¿Vale? Aquí es lo que os comentaba antes, que nos ofrece directamente un botón, ¿vale? Este es como de documentación, es un enlace a la documentación de Purview, pues para que puedas aprender acerca de las distintas funcionalidades y entender mejor, ¿vale? Pero aquí veis que hay otro botón al Data Catalog, ¿vale? Entonces, si yo accedo, va a tardar un pelín, pero me va a llevar directamente a esa ventana donde estábamos antes del catálogo de datos de Purview. Entonces, tenemos ese acceso directo desde ahí. Y como decía, esto lo que hace es generarnos una serie de informes en base a información de los elementos de Fabric que tenemos, ¿vale? En este caso, yo estoy con perfil de usuario, yo no tengo perfil de administrador en mi tenant, entonces me aparece la versión de usuario, ¿vale? Que aparecen algunos datos principales, pero podemos darle a abrir el informe completo y vais a ver que nos ofrecen diferentes pestañas. Pues
En este de elementos, pues nos hace como, esto es un informe que se crea eso directamente, yo no he tocado nada, pues los elementos que por las distintas áreas de trabajo a los que yo tengo acceso, que tiene ese endorsement, cuántas áreas de trabajo tengo, cuántos elementos en total dentro de esas áreas de trabajo, dentro de los elementos que tengo como endorsement, pues qué tipos son, pues mira, tengo un informe y un modelo semántico, el número de elementos que hay por área de trabajo, en fin, sí, yo en este caso en mi cuenta de demo no tengo etiquetas de confidencialidad, pero bueno, imagina que tuviésemos etiquetas de nuestros elementos de Fabric etiquetados con etiquetas de confidencialidad, nos aparecería aquí, podríamos ver esa información, ¿vale? Y bueno, en definitiva es eso, son resúmenes de los elementos que tenemos en Fabric y en cuanto a detalle, pues nos ofrece detalles de si los tenemos o no certificados, de si tienen etiquetas de confidencialidad y eso, ¿vale? Y por último, lo que os comentaba del análisis de información de autoservicio, antes súper rápido por verlo aquí, para que vosotros podáis exportar esa información, ¿vale? Tendréis que veniros aquí a configuración, bueno, en la documentación de Microsoft viene todo mucho más detallado, ¿vale? Pero si habéis entrado aquí alguna vez, os vais a dar cuenta que hay un nuevo apartado, ¿vale? Bueno, está el de catálogo unificado, pero aquí hay uno que se llama Solution Integration, que está en preview, y es esta parte de análisis de autoservicio, ¿vale? Entonces aquí lo que hay que hacer es añadir, bueno, pues el tipo de almacenamiento donde yo quiero guardar esos datos, Fabric, la URL de la ubicación donde quiero que se guarde, en este caso pues yo le he indicado una carpeta concreta del apartado de files de un lakehouse que he creado y ya está, ¿vale? Esto automáticamente pues exportará los datos que vamos a ver ahora y porque lo tengáis en cuenta el periodo que pasa para actualizarlo, para entre una actualización y otra de esos datos es de 24 horas actualmente, ¿vale? Es bastante, pero bueno. Y bueno, vuelvo aquí para enseñaros, para que veáis los datos que nos exporta. Me voy a ir aquí a un lakehouse que tengo como landing, que es donde yo le dije que se tenía que traer esos datos. ¿Vale? Y bueno, esta carpetilla de auxiliares porque vamos añadiendo tablas de lo que os decía, pues de otra información que no es de Purview, pero que consideramos interesante integrar con esta información que nos exporta. Veis que aquí pues en archivos nos exporta un montón de información pues de los dominios de negocio, de las directivas de acceso, de los activos de datos, de las columnas, de los productos de datos, calidad de datos, términos de glosario, la verdad que proporciona bastante información, ¿vale? Imagino que lo irán aumentando aún más, pero proporciona bastante, ¿vale? Porque lo veáis, porque aquí están los ficheros como tal en bruto, ¿vale? Se os trae en formato delta. Si me voy a otro layout que tengo aquí, aquí sí que los pasamos ya a tablas delta, pues aquí eso, ya podéis ver información, va a tardar un pelín, pero bueno, al final la idea y lo que nosotros vemos interesante aquí es que, bueno, Purview, como os hemos mostrado en algún otro webinar en el que hemos hablado solo de Purview, sí que tiene esa funcionalidad. Hay un apartado dentro de Purview donde tú puedes ver informes que él te genera automáticamente, pues para eso, para tú analizar la actividad que estás realizando en Purview, pero son informes que ya están hechos, que están listos para usar y que no puedes editar. De esta forma, sí que tú te puedes exportar esos datos y crear tus propios informes personalizados, integrarlos con información de interés, pues de los de acceso, de información que tú tengas de auditorías que te han hecho sobre ciertos activos de datos, y consideramos que se le puede sacar bastante provecho, ¿vale? Y aquí eso, lo que os decía, sí que lo exporta en tercera forma normal y bueno, pues luego aprovecharíamos las funcionalidades que nos ofrece
Fabric en este caso para realizar todas las transformaciones, dejar los datos listos y crear nuestro modelo y crear nuestros informes personalizados con nuestros KPIs y todo perfecto. ¿Vale? Y una vez repasadas las funcionalidades, mucho más rápido que lo que nos gustaría, porque al final podríamos hablar largo y tendido de cada una de ellas, ¿vale? Ya, lo que os decimos siempre, si tenéis curiosidad y queréis más información de alguna en concreto, que si queréis probarla, escribidnos, ¿vale? Bueno, por sintetizar, ¿vale? Consideramos que una vez repasadas las funcionalidades, que los principales beneficios de la integración son estos, ¿vale? Por una parte tenemos esa gestión completa e integrada del patrimonio de datos desde una única plataforma, y aquí la palabra integrada me gustaría resaltarla porque es cierto que de momento pues está un poquito más verde el conector que hay en Purview con Fabric, pero somos conscientes y sabemos que están apostando desde Microsoft un montón por esta integración, que al final, como os digo, en presentaciones que nos han hecho, que aún son cosas que aún no han hecho públicas, ni en roadmap, ni en nada, pero entiendo que en la próxima actualización del roadmap ya saldrán, la integración entre Fabric y Purview es total, ¿vale? Entonces, al final, quien use Fabric, pues va a usar Purview, ¿vale? Entonces, bueno, consideramos que es una opción muy interesante y que la combinación de ambas, pues ofrece muchas posibilidades para toda la parte de gestión y gobierno de datos, sobre todo lo más importante desde una única plataforma, ¿vale? Sin tener que recurrir a varias. Bueno, pues toda esa parte de supervisión, control y apoyo en la toma de decisiones, pues por ejemplo con lo que acabamos de ver, de ahora de la posibilidad de tú exportarte los datos de tu actividad en Purview, integrarlos con más datos que tengas en tu organización, pues te va a permitir mucho, te va a facilitar esa supervisión, control y apoyo en todo lo relativo a la gestión de datos y a la toma de decisiones que tengas que realizar en relación con ello. Se me ha olvidado, pero en Roadmap sí que está que esos informes personalizados que nosotros creemos, con esa información integrada con otra información nuestra, vamos a poder dentro de poco integrarlos, subirlos directamente al portal de Purview. Dentro de ese apartado que ya hay de informes, con los informes que te generan ellos automáticamente, vamos a poder integrar los nuestros. Al final, pues eso, que vamos a poder desde la misma plataforma pues realizar todas las tareas de gobernanza, de gestión, control, según el rol que tengamos, y eso, de forma sencilla, ¿vale? Otro de los principales beneficios que consideramos, pues, la parte de democratización e identificación de casos de uso, por lo que hemos comentado, pues al final la combinación de ambas herramientas, por un lado, nos permite generar estos activos de datos, ¿vale? Y posteriormente, pues, oye, incluirlos, llevar esa información a un catálogo de datos, enriquecerlo con información de interés, información de casos de uso, que al final un consumidor de datos pueda ver y decir, oye, pues mira, este modelo semántico me vale para crear el informe que quiero, o incluso eso, al final, pues la gente de negocios suelen ser a quienes más ideas se le ocurren de posibles nuevos casos de uso. Al final la gente más técnica pues ejecuta, ¿vale? Pero el hecho de que tú le des esa herramienta a los usuarios de negocio, de saber qué datos hay disponibles, qué información hay de esos datos en un lenguaje que ellos entiendan, ¿vale? Pues creo que es algo muy valioso y que puede aportar mucho valor. Y al final, que todo está en una interfaz visual e intuitiva, ¿vale? Frente a otras herramientas, en este caso de gobierno, esperamos que Purview en este caso, pues ofrece una interfaz bastante intuitiva y visual. De hecho, lo que hemos visto que he hecho súper rápido en cuanto a configuración de exámenes y todo, lo he hecho básicamente dándole clic a botones, pero no hemos tenido que hacer mucho más. Y en Fabric, pues ya sabéis que Fabric, en cuanto a toda la parte de ETL, también ofrece esa experiencia, bueno, tanto para gente más técnica como para usuarios de negocio con poco código, ¿vale? Entonces, al final consideramos que es otro beneficio muy, muy importante. Y ya por último,
Si me permitís, os voy a leer un párrafo que consideramos que resume muy bien esta integración entre Fabric y Purview, y que es este que veis aquí, ¿vale? Lo voy a leer directamente, que es que la experiencia unificada que ofrece Microsoft Fabric, reuniendo todos los datos y herramientas necesarias para el análisis en una única plataforma, en combinación con las funcionalidades que ofrece Purview para la visibilidad, gestión y control integral y sobre todo el patrimonio de datos de tu organización, convertirá a ambas soluciones en tus aliados estratégicos en el camino hacia la obtención del máximo potencial de tus datos. Muchas gracias. No sé, Rodri, si hay alguna pregunta. Hola, María Jesús. Sí, tenemos un par de preguntas. Vale, la primera sería, ¿la nueva funcionalidad que nos has contado para poder exportar datos desde Purview está disponible para otro tipo de origen? Sí, actualmente, además de poder exportar los datos al OneLake de Fabric, podemos exportarlos también a Azure Data Lake Storage Handle, ¿vale? O sea, ahora mismo solo se pueden exportar esas tablas, esos datos que hemos visto que estaban en formato de modelo de tercera forma normal, tanto a Fabric como a ADLS Gen 2. Vale, perfecto. Y tenemos otra por aquí. Si un consumidor solicita acceso a un producto de datos que contiene, por ejemplo, tablas delta de un lakehouse de Fabric, ¿cómo sería el proceso de conceder ese acceso? Vale, actualmente, tanto para los productos de datos que contienen información de Fabric, de tablas delta de Fabric, como para productos de datos que contengan, por ejemplo, tablas de Azure SQL, con el nuevo catálogo de datos, el proceso de conceder ese acceso, una vez que nos solicitan, es prácticamente manual, ¿vale? A los usuarios aprobadores que nosotros indiquemos cuando configuremos la directiva, les va a llegar una notificación y van a tener que ir al origen y conceder ese acceso manual, de forma manual, básicamente, ¿vale? Pero sí que es cierto que en el roadmap público de Microsoft, en cuanto a Purview, en el último que publicaron, ya incluyeron que están trabajando en esa integración, en la inclusión de flujos de trabajo de Power Automate personalizados entre otras cosas, para esta parte de solicitud de acceso a los datos y para poder concederlo de forma automática, ¿vale? Obviamente realizando la configuración que sea necesaria por detrás, pero se automatizará ese proceso. Vale, pues vamos a dar entonces por cerrado este webinar de Microsoft Purview y Microsoft Fabric Better Together. María Jesús, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias también a nuestros asistentes por estar ahí. Esperamos que fuese de gran ayuda y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Gracias, hasta luego.